Hermanos, el título de este mensaje es Dios sigue bueno aún en la angustia. Dios sigue bueno aún en la angustia. Y el cristiano, el creyente, debe confiar en la bondad de Dios, aún en medio de la tribulación, aún en medio del dolor, aún en medio de la angustia. Dios sigue siendo bueno. Bueno significa que es bondadoso, nos hace el bien, nos da bien. Dios es bueno. Cuando usted comprende bien y reconoce la bondad de Dios, usted le va a servir, usted le va a adorar voluntariamente. En Salmo 54, versículo 6, dice la Biblia: voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Dios es bueno. Hace años conocí un predicador, ya era mayor de edad. Él hizo grandes cosas para Dios, fue misionero por años, pero tuvo un impacto impresionante en muchos pastores, muchos, me refiero, no solo cientos, miles de pastores. Tenía una publicación, una revista, y fue una tremenda ayuda a muchos nuevos cristianos. Cuando mis padres llegaron a Cristo, ellos podrían conseguir esa revista y panfletos doctrinales con enseñanza bíblica. Todo lo que se enseñaba mayormente eran de otros pastores o predicadores bíblicos. Eran buenos recursos. Me acuerdo verlo una vez, fuimos a una conferencia y él estaba sentado en la silla, pero no podía parar de moverse. Sus rodillas se movían, sus manos, volteaba su cuello. En todo el servicio no paraba de moverse. Tenía Parkinson, una enfermedad donde uno empieza a perder el control de su propio cuerpo y tiembla. Alguien más contó una experiencia que tuvo con él. Otro pastor estaba como invitado en una iglesia. Y mientras él estaba en la plataforma, dice que él miró hacia la audiencia y estaba ahí el hermano en una silla de rueda sin parar de temblar. Dice que en ese momento lo miró y dice: ¿qué tiene ese hombre? ¿Qué le pasó? Le dieron una tremenda presentación, lo presentaron delante de la iglesia, así como yo lo acabo de hablar a usted. Gran obra, impactó a muchos pastores, muchas iglesias, muchos cristianos. Y lo tienen que cargar. Su hijo lo cargó y lo puso en el púlpito y él seguía temblando. Decía que su cabeza le pegaba con el micrófono que estaba en el púlpito, le pegaba una y otra vez. Y él comenzó a pensar y a decirse dentro de sí: ¿este hombre fue el que impactó a mucha gente? Después cuenta algo impresionante. Cuando él se detuvo, miró a la gente y dijo: Dios es bueno. Aquel pastor dice que se sintió tan pequeño. Dice: me arrepentí de mi maldad, de cómo juzgué a este hombre por su apariencia, por lo que le está pasando. Y uno diría: ¿cómo es posible que Dios es bueno mientras tengo esto, mientras estoy enfermo, mientras voy por estos problemas? ¿Cómo puedo yo ver que Dios sea bueno? Pero Dios sí es bueno. Hay momentos en la vida donde todo cambia. Hay circunstancias inesperadas, problemas que no buscó, presiones que no puede usted controlar. Y en estos momentos hay una pregunta que surge en nuestro corazón: ¿realmente Dios es bueno? Muchos no lo dicen, pero lo sienten. Porque cuando todo va bien es fácil decir: oh, Dios es bueno. Pero cuando llega la angustia, la pérdida, la incertidumbre, ahí es donde se revela lo que realmente creemos. Y aquí está el problema: no es que no sepamos que Dios es bueno, es que no siempre confiamos en su bondad. Quiero decirle una vez más, mi querido hermano y hermana, Dios es bueno. Hace años, 2006, 2007 por ahí, mi esposa, que antes era mi novia, me envía un mensaje de texto. Y el texto dice: perdimos a Tyler. Tyler era el hijo de nuestro pastor. Mi papá fue enviado por esa iglesia, entonces el pastor enviador acaba de perder a su hijo en un accidente de auto.
Le comuniqué a mis padres y mi mamá empezó a llorar. Nos pusimos a orar por la familia. Los papás ya van rumbo a buscarlo. Lo que había sucedido es que él iba a ir a visitar un colegio bíblico en el norte de California y manejaba otro muchacho, mientras el padre del muchacho estaba en la parte de atrás. Era un asistente. Él tenía una congregación de camboyanos. Pero esos dos muchachos eran amigos desde la infancia. Y mientras ellos iban manejando, ya era como 1 o 2 de la noche, un carro hizo una reversa completa donde no debería y se estrellaron. Y eso es toda la información que teníamos. Tuvo que ir a identificar el cuerpecito de su hijo. Tenía 17 años. Y el domingo, la iglesia llena. Fueron muchos para apoyar, no le exagero, 4,000 personas en ese auditorio donde cabían 3,000. Y todos esperando, ¿qué va a decir el pastor? ¿Qué es lo que siente? Lo primero que él dijo fue, Dios no comete errores, Dios es bueno. Yo no podía comprenderlo. ¿Cómo es posible que en ese preciso momento él diga y sienta eso? ¿Cómo puede ser Dios bueno cuando tú estás haciendo todo lo que puedes para servir a Dios, para predicar, para alcanzar a tu comunidad? Has entregado todo a Dios y ahora dices que Dios no comete errores. ¿Y Dios sigue siendo bueno? Eso viene solamente de un corazón que ha comprendido la bondad de Dios. Muchos dicen, Dios es bueno cuando me va bien, pero no, Dios es bueno, te vaya bien o te vaya mal, Dios sigue siendo bueno. El libro de Nahum es un mensaje de juicio contra Nínive. Leímos del versículo 1 hasta el 6, vemos el celo de Dios, vemos la justicia de Dios, el poder de Dios, pero en medio de ese contexto fuerte aparece una verdad que equilibra todo. Dice el 7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Aun cuando Dios juzga, Dios sigue siendo bueno. La pregunta es si usted está confiando en la bondad de Dios en medio de su situación. ¿O solo cree que Dios es bueno cuando todo está bien? Para entender esta verdad, observemos 3 realidades acerca de la bondad de Dios en medio de la angustia. Quiero que note conmigo en primer lugar la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es que Él es bueno. La base de todo el versículo no es lo que Dios hace, es lo que Dios es. Dios no actúa bueno, Dios es bueno. Y su bondad se demuestra en su carácter. La misericordia de Dios se demuestra en su bondad. No es fría ni es distante. Dios no está lejos. Acompáñeme a Éxodo 34. Porque mire, Él no trata al hombre según lo que merece, sino según su propia compasión. Y la misericordia de Dios es la evidencia del Dios que es bueno con el pecador, aunque no lo merezca. Dios es bueno y lo muestra en ser misericordioso. Eso es no pagarnos lo que merecemos. Quiero decirle esto a cada uno de nosotros. Usted no se preocupe cuando usted se mortifica a veces por su vida, su pasado. Recuerde, Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios es tardo para la ira. Oh, nuestro Dios es bueno. Dice Éxodo 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Note, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Dios no es duro por naturaleza, Él es misericordioso. Cuando usted y yo fallamos, Dios no responde primero con destrucción, sino con misericordia. Dios es bueno. Mire lo que dice Salmo 107, versículo 1. Este pasaje nos enseña que Dios es digno de esa alabanza por su bondad, pero lo vincula a su misericordia. Salmo 107, versículo 1 dice: alabad a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. ¿Qué es alabar?
Usted está leyendo el Salmo y parte de la alabanza es cantar al Señor. Cuando usted venga a la iglesia, cante. Alabe a Dios, eleve su voz. Cante con ganas porque le canta a Dios, no le canta al hombre que dirige. Y créeme, tenemos un gran director. He pasado por muchas iglesias y le echa ganas. Sí, canta bien, pero no le cantamos a él, le cantamos a Dios. No se le quede mirando, no se le quede mirando las letras. Cante, alabe a Dios porque Él es misericordioso. Él es digno de nuestro amor y de nuestra voz, que le cantemos. Alabe a Dios en su casa, cante a Dios. Quite esos cantos que alaban al mundo, cante al Señor. Fírmese adelante, al Cristo vivo sirvo, victoria en Cristo. Oh Cristo, de Jesús el nombre. Cante, 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 porque Él es misericordioso. Usted y yo no merecemos lo que Dios nos ha dado. No merecemos ni la salvación, no merecemos ni estar aquí en vida. Dios es bueno. Usted se puede quejar de todo lo que va mal, pero ¿no se ha dado cuenta que no merece ni estar aquí? No merecemos ni la vida, no merecemos ni respirar, no merecemos ni siquiera estar de pie, pero nuestro Dios es tardo para la ira. La bondad de Dios no es temporal, es constante. Dios es bueno, para siempre es su misericordia. A Dios no se le acaba la misericordia. Usted y yo a veces pensamos en Dios como una persona, ya agoté la paciencia de esta persona, pero con Dios no se puede pasar eso. A veces van gente a hablar con Dios como que le tienen temor, que no es nuestro Padre Dios. Yo no sé si tiene que ver la crianza suya, pero yo tuve un papá terrenal que fue muy misericordioso conmigo. Y quiero cambiarle ese pensamiento. Nuestro Dios no es como un hombre. Mi padre era muy misericordioso, tardo para la ira. Se esperaba a veces semanas para enfrentarme y decirme. Y cuando yo mostraba remordimiento, tristeza y arrepentimiento, Él se compadecía de mí. ¿Cuánto más nuestro Dios, que es en su carácter, su naturaleza, es bueno? Y no adore a Dios solo cuando las cosas van bien. David perdió a un hijo por su pecado. Y él duró una semana ayunando, pidiendo a Dios que salvara a su hijo enfermo. Y le pidió a Dios misericordia, pero Dios le quitó al hijo. Y él estaba acostado en el piso. Y estaban sus siervos hablando entre ellos. ¿Le diremos, no le diremos? ¿Cómo va a reaccionar? Si nada más viste cómo estuvo él aquí en ayunas, si se da cuenta que su hijo murió, se va a volver loco. Pero él se dio cuenta y les dijo, ¿el niño murió? Sí, el niño murió. En ese instante él se levanta, se arregla, se limpia, entra al templo y adora a Dios. En las buenas y en las malas debemos adorar a Dios, porque Dios es bueno. Dios sigue siendo bueno. Su bondad se demuestra en su carácter, su bondad se demuestra en Cristo. Primera de Juan 4, acompáñeme allá, por favor. Porque mire, quiero decirle, si usted quiere saber si Dios es bueno, quiere que Dios se lo muestra cada día, pero principalmente ya se lo mostró en la persona de Jesús. Dice la Biblia, nos salvó no por obras de justicias que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Somos salvos por la misericordia de Dios. Significa que Dios no nos va a pagar conforme a lo que merecemos. ¿Qué es lo que merecemos? A veces cuando le decimos a la gente, si usted muere, ¿está seguro de ir al cielo? Iba con hermano Alex aquella vez y me dijo, ¿y tú? Le dije, yo sí. Luego Alex, ¿y tú? Le dijo Alex. Y al hermano Alex respondió, yo también. Le dije, oye, pero ¿no quieres que te explique por qué? A ver. Y le empecé a decir así, no es que yo merezca, no es que yo soy bueno, no es que yo he ganado la salvación, es porque Dios es misericordioso. Ahí en unos 2 minutos le di un esquema breve de por qué yo digo que soy salvo. Y poco a poco bajó su defensa, estaba agresivo, hasta salió a la puerta y hasta nos quería abrazar. ¿Te acuerdas, hermano Alex? Porque la gente está acostumbrada a pensar, si yo digo que yo sé que soy salvo, mira quién se cree, un santochón aquí.
Se cree que Él es sin pecado, pero los cristianos son los más hipócritas. Eso no es lo que estamos diciendo nosotros. Estamos diciendo que somos salvos por lo que Él hizo. Y le quiero recordar, mi hermano, si usted es salvo, Dios es bueno. Todo lo demás que usted tiene es como quien dice, es puro lujo. Si usted tiene, por ejemplo, una casa, qué bendición. Si tiene aire acondicionado, eso es lujo. ¿Tiene agua potable? Eso es lujo. Esos son lujos, ¿sí me explico? Pero nosotros ya nos hemos olvidado que no merecemos ni un lujo ni la salvación. No nos merecemos ni la vida, ni estar aquí, ni pararnos, ni caminar. No merecemos nada, ni siquiera merecemos la salvación. Primera de Juan 4:9 dice así, aquí Dios mostró su amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Para quién? Para con nosotros. En quien Dios envió ¿a quién? A su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. El 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La mayor evidencia de la bondad de Dios no es una bendición, es Cristo. Si usted se da cuenta que Dios le dio a su Hijo, entonces usted puede confiar en su bondad. ¿Es Dios bueno? ¿Por qué? Porque nos dio ¿a quién? A su Hijo. Esa palabra en propiciación significa que Él cumplió Jesús las santas demandas del Padre y así apaciguó la ira de Dios. Él es bueno. Y recuerde que su bondad no cambia con las circunstancias. El contexto en Nahum es un pasaje de juicio, no es de bendición. Sin embargo, en medio de ese escenario, Dios afirma su bondad. Esto nos enseña que su carácter es constante. Aun cuando la vida es inestable, Dios sigue siendo bueno. Nahum está hablando de juicio, pero así declara Dios, es bueno. Jehová es bueno. Y la angustia, recuerden, no cambia a Dios, sino que la angustia revela si usted confía en Él. Vimos la naturaleza de Dios. ¿Por qué Dios es bueno? En segundo lugar, por la provisión de Dios. La provisión de Dios. Él es fortaleza en la angustia. Regresemos a Nahum, capítulo 1, versículo 7. Este pasaje nos enseña que la bondad de Dios no se queda nada más en teoría. Se manifiesta de manera práctica en los momentos de necesidad. Yo he leído, a veces algunos muchachos llegan a la universidad, en el primer año les enseñan filosofía o religiones del mundo y por tener una clase de un semestre piensan que son expertos. He hablado con varios muchachos, dicen, no, todas las religiones son igual. No, te equivocas, mi querido amigo, muy equivocado. Porque hay unas religiones que enfatizan mucho la misericordia, pero no el juicio. Otros que hablan mucho de juicio, como el karma, pero no misericordia. Pero en Cristo encontramos que la misericordia y la justicia se encontró. Porque Dios no puede hacerse la vista gorda e ignorar el pecado. Jesús tuvo que llevar sobre nosotros, sobre su cuerpo, nuestros pecados. Y sobre todo, muchos hablan de misericordia, pero nunca lo muestran. Islam es uno de ellos, habla mucho de misericordia, lo repite, Alá es misericordioso, pero no hay ni una sola muestra en su libro que Él es misericordioso. Por eso digo, no te creas esta mentira, joven. Arráigate bien en la Biblia, ten una cosmovisión bíblica para que no seas engañado por cualquier maestrito por ahí. Un semestre nada más, 18 años en la iglesia bíblica y luego un semestre te desbarata todo lo que tú pensabas que creías. Es porque nunca realmente lo creíste. Pero estoy enfatizando esto porque quiero que sepa que la misericordia de Dios se ha mostrado. Dice el pasaje ahí en Nahum 1:7, Jehová es bueno, fortaleza, ¿en qué dice ahí? En el día de la angustia. O sea que esta bondad no es teoría, se manifiesta de forma práctica en los momentos de necesidad. Y cuando el humano es débil, entonces Dios se presenta como fortaleza, como refugio, como un apoyo real. Dios es refugio en medio de los problemas. Dígame, ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos angustia, dolor, temor o algo? Muchos de nosotros quizás no lo guardamos, pero hay muchos también que hablamos con otros
dependemos de otros. Y no estoy diciendo que es enteramente mal es hacer eso, pero tiene que aprender a depender de Dios. Un refugio es un lugar al que se corre cuando hay peligro. Nosotros no entendemos quizás esto aquí en California, en estas áreas, pero en los tiempos de la Biblia había como un castillo fuerte, un lugar donde la gente corría para esconderse. Y usted puede ver eso en la Biblia, cuando venían a atacar las puertas, se iban a esconder a una torre. Es un lugar de refugio. Y esas torres fueron destruidas en muchos casos, fueron quemadas. Pero Dios es un refugio fuerte. Y note lo que dice Salmo 46. Dios no solo observa la angustia, no la observa de lejos, sino que Él ofrece como un lugar seguro para su alma. Dios es nuestro amparo, según Salmo 46, 1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. ¿Qué es amparo? Es nuestra ayuda. Él me ayudó. ¿Quién te ayuda, hermano? ¿Quién confías más? ¿En el gobierno o en Dios? ¿En tus vecinos, tus amigos, tus papás o en Dios? ¿En serio? No me digan la respuesta correcta, digan lo que realmente es. ¿En qué confiamos? ¿Él es nuestro amparo? ¿Más en Dios que en los médicos? No estoy descartando los médicos, no somos aquellos que no creemos en ir y atenderse, creemos que Dios usa toda la sabiduría en este mundo es de Dios, recuerde eso. Todo es de Dios, todo conocimiento, aún los dichos sabios, aún los dichos mexicanos. El que nada debe, nada teme, eso también es sabiduría de Dios. Todo lo que es bueno, todo es de Dios. La medicina, los que nos ayudan, los que nos refugian aquí en la tierra, pero que Dios sea en quien usted depende. Dice la Biblia, maldito el que confía en el hombre. Maldito el que confía en el príncipe. Aquellos que cuando venían problemas buscaban refugio en el gobierno, en el príncipe, en el rey. Ayúdanos, rey. Dice una maldición sobre ellos porque Dios debe ser su amparo. Dios no está lejos, Él está presente. En Salmo 91, note lo que dice la Biblia del 1 al 2, vemos que Dios es un lugar seguro. No solamente nos protege, este pasaje dice nos cubre. Salmo 91, 1 al 2, el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré a Jehová, esperanza mía, mire, y castillo mío. ¿En quién? Yo confiaré. Usted decide dónde habita su confianza. En medio de las circunstancias, en las buenas y las malas, Dios es bueno. Y Dios responde en la angustia. Vaya a Salmo 50, 15. La angustia no significa que Dios está ausente. Al contrario, es el momento donde el creyente puede experimentar que Dios oye, Dios responde, Dios actúa. Y Dios promete responder. Salmo 50, 15 dice, e invócame, ¿cuándo? En el día de la angustia. Nota, te libraré y tú me honrarás. La angustia es una invitación a clamar. Cuando usted se llene de angustia, lo primero que debe hacer es clamar a Dios. No tengo que darle más ejemplos específicos. Usted está trabajando en su propio, ahorita, ¿verdad? Está pensando en las necesidades suyas. ¿Qué es la angustia? ¿No? Perdí el trabajo, estoy angustiado, una enfermedad, tengo angustia, mi hijo se enfermó. Problemas familiares, son angustias. Cualquier cosa que le cause tristeza, dolor, una tribulación es cualquier cosa que irrumpa su paz. Y no estoy diciendo que está mal que usted se sienta angustiado. No estoy diciendo que está mal que usted tenga falta de paz, tristeza, dolor. No creemos que los seres humanos somos exentos del dolor, de los problemas. Pablo mismo, el apóstol Pablo, ¿usted cree que Pablo fue un gran creyente? Gran siervo de Dios. Él dijo que él estaba abrumado sobremanera. Segunda de Corintios. Estaba diciendo ya no aguantaba más. Yo ya perdí la esperanza. Había perdido las esperanzas, nos van a matar, hasta aquí llegó. O estaban en alta mar y aquí vamos a morir. Perdieron la esperanza. Se abrumaron. ¿Usted se ha abrumado? Se siente, ya no aguanto, ya no sé.
¿Qué hacer? Ya no soporto. Ya sabe lo que debe hacer. ¿Qué debe hacer? Invocar a Dios. ¿Están conmigo, hermanos? No estoy seguro si están conmigo. En Salmo 86:7, mientras ustedes van allá, le pido aquí a mis dos siervos de Dios que vengan a ver acá adelante. Ya saben de quién hablo. Hasta me voltearon a ver así, era como que... Salmo 86:7. Dice: en el día de mi angustia, ¿qué dice ahí? Te llamaré. ¿Por qué? Aquí tenemos a dos varones, los dos tienen angustia, tienen problemas graves. ¿Sí? Man. Ahorita tengo angustia, hermano. Entonces la diferencia es que él clama a Dios y él no. Él no clama a Dios, él no busca a Dios. Así es como debe ser, mira. Los dos son empleados en la misma compañía. Varones, vengan para acá. Como soy su patrón, tenemos que correr a la mitad de los empleados. Si tenemos 4, y pues yo no voy a correr a mí mismo. Están despedidos. Disculpe, aquí está su cheque. Legalmente, hermano, si lo corren, en ese momento le tienen que dar su cheque, ¿eh? Si no le dan su cheque, le tienen que pagar todos los días hasta que el cheque se lo den. Si duran 3 meses, le deben 3 meses de cheques. ¿No sabía eso? Venga conmigo, yo le ayudo. Nada más miren, un porcentaje. Aunque no tenga nada de documentos, eso no importa. Aquí, Labor Commission. ¿Cómo sé eso? Porque a mí me lo hicieron. Entonces, no es cierto. Ok, aquí tenemos a dos hermanos. Yo también soy cristiano, hermanos. Quedan despedidos. ¿Quién es el que confía en Dios? Él. Él, antes de salir a su carro, él ya está orando a Dios. Señor, ayúdame. Se sienta en su carro y antes de irse, empieza a orar. Y está pidiéndole a Dios que le ayude. Entonces ahora tiene que encender su carro y se va a su casa, llega a su hogar y ora con su esposa. Cálmate, bro. Te digo, pues. Luego se agüita cuando le digo algo. ¿Ya vi phone? Estás despedido. En cuanto se da la vuelta, a textear, ya me corrieron. Y empieza a decirle a su esposa, empieza a buscar y cómo le voy a hacer. Y empieza a hablar con los empleados. Yo ni sé ni por qué esta compañía, yo trabajaba mejor que ustedes. Bien enojado, frustrado, desanimado. Va en camino y está ahora hablando con sus compañeros de otro trabajo. No ora a Dios, no le pide ayuda. Regresa a su casa. ¿Tú puedes creer? ¿Y cómo le vamos a hacer? Empieza a asustar a su esposa, a sus hijos. Los hijos, mis juguetes. Y los niños empiezan a preocuparse. Ya está haciendo cuentas. Tenemos que vender esto. Tenemos que hacer esto. Pon eso en OfferUp. Sácale fotos. Ya está haciendo planes. Pero él está confiando en Dios. Ya sabe que al día siguiente le toca ahora que buscar a Dios otra vez. Ora y le pide a Dios: Señor, guíame, dame un trabajo. Pero él ya se puso como 20 aplicaciones en LinkedIn, no ha dormido y está todo frustrado y se le acerca a su hijo: quítate ahorita, estoy ocupado. Y caos. Él estuvo tranquilo, comió bien, había tortillas, había frijoles, qué bendición. Y brother, te digo, pues. Y todo estaba bien. Al día siguiente, le llamo a un amigo. Me di cuenta que, mira, acá nosotros abrimos una compañía igual que esa. Hacemos lo mismo. Tú ya sabes hacer el trabajo. Es más, te vamos a pagar el doble. Vente. Y se viene. Otro hermano lo envía. Pero él, Dios no lo bendice. Y yo lo he visto esto muchas veces. ¿A usted le ha pasado esto, correcto? Algunos lo han visto. Así de exagerado. A mí me ha pasado muchas veces. Es una coincidencia. Qué casualidad que a los que confiamos en Dios nos pasan muchas coincidencias. Estamos llenos de coincidencias. Iglesia Bíblica bautiza coincidencia. Pero los que no confían en Dios están frustrados, se molestan, se enojan, pierden la paz. ¿Sí nota lo que debe hacer? Ahora vamos a cambiar el escenario. Que vengan para acá. Yo soy el médico y los dos están enfermos. No sé cómo, pero los dos están enfermos. ¿Y cómo va a reaccionar? En cuanto te da cuenta, ¿qué tienes, bro? Gripa. ¿Tienes qué? Gripa.
No, bro, dígale. ¿Cáncer? No, tampoco, nomás diabetes o algo así, algo tranquilo. Algo tranquilo, bro. Tumor en el cerebro, anda hablando. A veces sí pienso, a veces sí creo que sí hay. Pero lo que estoy tratando de explicarle es que en el momento que usted enfrenta una situación, enfrenta una prueba, se llena de angustia, lo primero que debe hacer es buscar a Dios, buscar rápidamente. Si notó en el ejemplo que le di aquí, en cuanto él escuchó eso, rápidamente, Ezequías hizo eso, recibió la mala noticia, arregla tu casa porque te vas a morir. En ese instante él voltea su rostro hacia la pared y clama a Dios. Nehemías estaba delante del rey, el rey le dijo, ¿qué quieres? Dice, y oré al Dios de los cielos. En ese instante. Ahorita mismo, ¿cuál es su angustia? Ore a Dios. Pídele a Dios que le ayude. Porque Dios es bueno. Él siempre es bueno. Y Dios nos sostiene en medio de la crisis. En Salmo 62, versículo 6, note cómo Dios no siempre elimina la dificultad de inmediato. A veces pensamos que la bondad de Dios debe expresarse, ya, quita este problema, ya, arréglame. Invitamos a una pareja, eran hermano y hermana americanos, y tenían un problema con su cerebro y le decíamos que íbamos a orar por ella. Hemos orado por ella y cuando fui a visitarla me dijo, nada ha pasado. Y le dije, yo sé que quizás no se va a arreglar inmediatamente, no, pero ya oramos y no pasa nada. Yo sé que esa es la idea quizás que muchos inocentes tienen, pero Dios mismo nos explica que no siempre esas cosas pueden suceder, arreglarse rápidamente, pero por lo menos Dios nos ayuda a mantenernos estables para no resbalar. Dice Salmo 62:6, Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. ¿Qué dice la última frase ahí? No resbalaré. Esta es la estabilidad. Pero esta no viene con las circunstancias, viene de Dios. Si su vida está moviendo, revise en quién está su confianza. ¿En quién está confiando? Porque Dios le sostiene a usted. Dios le ayuda a seguir adelante. Pero recuerde, Dios le sostiene cuando le clama. Y hay muchos pasajes en Salmo que dice, con tu palabra me sostienes. Su palabra nos sostiene. Lea la Biblia, hermanos. Eso le va a ayudar más que recibir algún consejo de alguien que no conoce de Dios, alguien que le asegure todo va a estar bien. No, usted vaya a Dios, que Dios le muestre que aunque las cosas no mejoren, Él me va a sostener. Porque es la verdad, mis queridos hermanos, algunos que estamos enfermos nunca vamos a mejorar, pero Dios nos puede sostener. Algunos que hemos enfrentado dificultades económicas, quizás nunca vamos a recuperar como estábamos antes, pero Dios sigue siendo bueno. Él nos puede sostener. Quizás hay relaciones donde no se puede arreglar algo. Es verdad, tenemos que ser realistas. Hay separaciones, hay abandonos, esas cosas quizás nunca se van a arreglar, pero Dios sigue siendo bueno y Él nos sostiene a través de eso. Confía en Dios. La naturaleza de Dios, la provisión de Dios nos muestran que Dios es bueno. Y número 3 y último, la relación con Dios. Él conoce a los que confían en Él. Note Nahum 1:7, dice así, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Aquí está la clave del verso. Y no todos experimentan esto, solamente los que confían. El versículo termina con una verdad personal. No todos van a experimentar la realidad que Dios es bueno y fortalece hasta que aprendan a confiar en Él. Esto habla de, y uso la palabra relación, para aquellos que ya somos hijos de Dios, los que somos salvos. Y esto no es solamente un conocimiento de Dios, porque mire, Dios conoce personalmente a los suyos. Note lo que dice Salmo 40:17. Recuerde, Dios no trata a las personas de manera general. Él conoce de manera personal a aquellos que confían en Él. Conoce su condición, sus luchas y sus necesidades. Dios, escuche esto, hermano, piensa en usted. ¿Sí comprende esto, hermanos?
¿Alguien le ha dicho a usted alguna vez, estaba pensando en ti? Estaba pensando en ti y quería nada más saber cómo estás. Quería ver cómo ibas. Eso trae aliento, ¿no? Saber que alguien está preocupado por nosotros, que alguien está al pendiente de nuestras necesidades. Usted quizás padre mayor, tiene hijos ya grandes, usted le habla y estaba pensando en ti. ¿Y ese pensamiento es bueno o es malo? Queremos el bien, ¿correcto? Pero usted sabe que Dios piensa en usted. He hablado con gente que dice es que Dios está muy ocupado. No, mi hermano, Dios, es poderoso. Él dice que hasta sabe, Él sabe todo de usted. Hasta los cabellos en la cabeza son contados. Mira, hermano, tremendo allí. Él se preocupa por usted. ¿Cómo que Dios se preocupa? Bueno, Él cuida de usted, perdón, mejor decir. Él cuida de usted como Él cuida de las aves, los pajaritos. Usted ha visto los cuervos, dice que Él cuida a los cuervos. Siempre me ha impresionado esos cuervos fastidiosos. ¿Sí los ha visto? Ese ruido horrible que hacen. Molestones, pero Dios cuida de ellos. Dios cuida de los cuervos. El pasaje dice 40:17 de Salmo, aunque afligido yo y necesitado, mire, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. El lunes fue al hospital hermano Wolfgang. Saludos, hermano Wolfgang. Y fue solo. Su mamá le dijo, él fue solo y cuando pasé a visitarlo antes de la cirugía, su auto estaba estacionado en la sección de la urgencia. O sea, él se estacionó y entró y ahí lo dejaron. Y entré y lo encontré solo. Lo miré, ¿te sientes solo? No, me gusta estar solo. Pero me dijo algo, es que estamos confiando en Dios. Y qué bueno que fueron varios a visitarlo, varios hermanos fueron, mostraron atención. Es bueno. Es bueno cuando alguien piensa en usted, le mandó texto a algunos, orando por ti, ¿cómo estás? Escuché que estás en el hospital. Pero más que usted se dé cuenta que la gente, busque que la gente, a veces es que buscamos, nadie me visitó. Dios piensa en usted. Eso para mí es más refugio, es más gozo, es más serenidad. Que mi Dios piensa en mí. No es un Dios impersonal. Y no es un Dios que tengo que probar, ser bueno. Tengo que portarme bien por una semana para decir, ahora sí Dios piensa en mí. No tengo que cumplir nada en Cristo, ya soy acepto. Él me ha recibido en el Señor y Él siempre piensa en mí. Cuando yo esté en angustia, en tristeza, yo sé que Él piensa en mí y Él piensa en usted. Cuando usted sienta que nadie en este mundo a usted le importa, a Dios a usted le importa. A Dios a usted le interesa. Cuando usted piense que aún ni su cónyuge le comprende, Dios piensa en usted. Él sabe, Él no es indiferente, Él no está invisible, usted no es invisible para Dios, Él lo puede ver muy bien. Como aquel muchacho que iba con su padre, un muchachito de 8 años, corriendo, estaban en medio de la Segunda Guerra y caían las bombas y tenían que ir de un edificio a otro y salían de uno y aquel edificio era bombardeado, se escaparon. Ya no sabía el padre qué hacer, cuando vio en el piso un hoyo, fue hecho por una bomba. Él se esconde ahí y entra y le dice a su hijo, salta hijo, salta. Y el hijo miraba hacia abajo y no podía ver nada, estaba oscuro y profundo. Le dijo, papá, no te puedo ver, no te puedo ver. Y le dijo, pero yo te puedo ver a ti, salta. El hijo saltó y lo recibió. Exactamente lo que a veces tiene que comprender, que aunque esté oscuro la cosa, usted no pueda ver a Dios, Dios siempre le puede ver a usted. Confíe en Él, Dios piensa en usted. Dios conoce personalmente lo suyo y conocer a Dios produce esa confianza. Conocer a Dios produce una tremenda confianza. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando una persona deje de confiar en sí misma y comienza a depender de Dios, entonces su manera de vivir cambia. Hay dirección, hay estabilidad, hay gozo. Confiar en Dios cambia ese rumbo. En Salmo 84:12 dice, Jehová de los ejércitos, dichoso es el hombre que en ti confía. Dichoso, ¿qué es eso? Feliz. La verdadera felicidad está cuando usted confía
¿Confía en quién? Hermano, querido hermano, le digo, no se desespere. No se desespere. Confíe en Dios. Esa confianza le va a traer gozo, alegría. Las cosas van a cambiar, quizás no inmediatamente, pero Dios le puede dar gozo. Usted está confiando en Dios. La falta de gozo, escuche, muchas veces revela falta de confianza. Dios es bueno. Dios es bueno siempre. Dios es bueno aún en la angustia. ¿Por qué? Porque vemos la naturaleza de Dios. Él es bueno por naturaleza. Lo demuestra en su carácter. Lo demostró en Cristo. Y esa bondad no cambia a través de las circunstancias. Vimos la provisión de Dios. Él es la fortaleza en la angustia. O sea que Él es refugio en medio de su problema. Y Él responde cuando usted esté en angustia y Dios le sostiene para que siga adelante. Pero esa relación con Dios, Él conoce a los que confían en Él. Dios le conoce a usted personalmente. Dios le produce una confianza. Y confiar en Dios trae dirección y esa bendición. Dichoso, feliz el hombre que confía en Dios. Dios es bueno. ¿Le ha hablado Dios a su corazón en esta enseñanza? En este mensaje. Va a aprender a confiar en Dios. Vamos a orar, le pido que usted venga aquí al altar, si Dios habló a su corazón, tome un tiempo para orar. Venga, no se quede ahí, acompáñenos y tome una decisión en este día. Esa decisión debe ser, voy a confiar en Dios, voy a confiar en el Señor. Aunque las cosas no cambien, aunque mis circunstancias sean difíciles, voy a confiar en Dios. Aprenda a orar después del mensaje, yo le imploro a que tome una decisión, no se vaya del lugar sin tomar una decisión importante en este día. El llamado es este: si usted está pasando por angustia, no dude de la bondad de Dios, confíe en Él. Confíe en el Dios verdadero, el Dios de misericordia. Recuerde, la angustia no cambia a Dios, solo revela si usted está confiando en Él. Oremos un tiempo.